Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth, tu anfitriona Princesa Gary. Y bueno, tenemos que hablar de conciencia porque no hemos subido tema, esa es la verdad. Y bueno, antes que nada agradecerles su suscripción, sus comentarios, su like. Revienten ese botón de like, no sean muebles. Y bueno, para esto vamos a hablar un poquito de conciencia hoy en día, ¿no? Y sobre todo porque también me preguntaron en otra aplicación si también abarcábamos metafísica. Pues bueno, hay cosas que van de la mano, a decir verdad. Y pues bueno, traemos una temática lo suficientemente interesante, ya sabes, como yo siempre te planteo aquí los temas, no me creas a mí, investígalo, chécalo, todo lo que te voy a comentar en el programa de hoy. Y bueno, vamos a ahí así en ponerte pues esta imagen, ¿no? Así como energía. Hay que hablar de nuestro inconsciente que se va volviendo una conciencia y bueno, a entender qué es esto de la negatividad. ¿Por qué? En muchas de las ocasiones nos han planteado todas estas conceptos, a decir verdad, estos conceptos del bien, el mal, positivo, negativo, energía vibra alto y todo esto, pero a veces no hemos entendido a qué se refiere, ¿no? Y bueno, hay un dicho que dice, que lo dijo Rudolf Steiner. Esto sería el 18 de noviembre del 17, fíjate desde cuándo ya se venían hablando de estas cosas, que dice: lo que la gente de la quinta época posatlante debe aprender a reconocer es la lucha plenamente consciente contra el mal que se levanta en la evolución de la humanidad. Recordemos que como nosotros los seres humanos tenemos lo bueno, lo malo, nuestros días agradables, nuestros días pesados, y siempre hemos no entendido cómo mantener todo eso en contexto, ¿no? Y sobre todo equilibrado, a decir verdad. Ya saben que de repente yo he escuchado que te dicen que sientas más y pienses menos. Y no, a decir verdad, a las personas que yo he escuchado últimamente y leído un que otro libro, a decir verdad, lo que es mantener el equilibrio. No nada más hacerlo para que no pienses y te puedan manipular bajo decirte que es tu libre albedrío el que funciona, cuando te están ya hablando de cosas de este estilo, ¿no? Porque se puede aplicar muchos discursos, ¿no? Lo que te voy a narrar es de el metafísico austriaco y qué es lo que decía en aquella época, y te traigo fotico, porque pues sí, aquí si no ilustramos como que no sabe lo que vamos a platicar hoy en día. Ahí te va, y ahí te lo pongo este señor, nada más y nada menos que Rudolf Steiner, y dice más o menos así: la tarea de la humanidad en esta época, y en la suya, cuando él dijo esto, es comprender la relación del bien y el mal, especialmente la elección humana entre el bien y el mal, y el desafío del mal para hacer a la humanidad más consciente de la conciencia del espíritu. Eso lo comentaba él. Muy interesante esta rama de pensamiento. Y sí, definitivamente a veces nos tienen que pasar cosas malas para aprender ya saltar un escalón o saltar una piedra. Pero hay gente que no aprende, le vuelven a pasar más cosas malas y se sigue tropezando con la misma piedra.
porque eso también es así. Ahora con nosotros y la actualidad, pues sí, tenemos que experimentar estas contrafuerzas, que es cuestiones negativas para poder avanzar un mayor desarrollo. Imagínate, si todo lo que nos pasara en esta vida fuera bueno, que todo es bueno y todo es a todo dar, pues no aprenderíamos nada. Sencillamente, tenemos que pasar por experiencias no muy buenas. Ahora bien, Steiner, que es el que te acabo de mostrar, afirmó lo siguiente: fuerzas del mal existen en el mundo para que la humanidad pueda, en el momento apropiado, irrumpir en una vida de espíritu. Ahora bien, estas contrafuerzas que le da a la humanidad la oportunidad de comprender mejor esta condición, como nosotros los seres humanos. Y realmente aquí no importaría si te haces denominar extraterrestre o hijo de Jesús o lo que tú quieras. En esta tierra estamos en un cuerpo y en toda una experiencia. Esa es la verdad a lo que nos llevaría a nuestras vidas de manera individual. ¿Y qué más? Al tener cierta comprensión de la intención de las fuerzas opuestas, una persona está mejor preparada para continuar su propio viaje. Cada uno de nosotros y de manera individual puede aprender de estos encuentros con fuerzas negativas, o digámoslo nosotros coloquialmente, experiencias negativas. Podemos tomar estos encuentros y decir, esto me pasó por esto y esto y esto, corregir y aprender, y entonces verla como una oportunidad para conectarnos con nuestra propia fuerza de voluntad. ¿Y qué dijo también este filósofo, que también es lo interesante? Que es nada más y nada menos, y vamos a buscar la fotito, ¿por qué no? Se llama Sergei Prokofiev. ¿Qué apellido? Sergei Prokofiev. A ver si lo encontramos, ¿verdad? Si está por aquí. Y es este señor. Ahorita te mostramos la fotito, porque pues son gente importante, a decir verdad, que citamos. Pueden estar bien en sus pensamientos o mal, pero a decir verdad es muy interesante que a veces pues estas personas son distintivas. ¿Y por qué? Porque simplemente ellos tienen ideas concretas y que pasan a la historia. Así es como es esto. Y aquí te ponemos qué fue lo que dijo Sergei. Estamos poniendo su fotito y aquí está. Y el que dice, y te lo cito textual: además de trabajar intensamente sobre uno mismo, especialmente en lo que respecta en erradicar la falsedad de cualquier tipo y todos los aspectos. Y una de esas y principales es el miedo, junto con las inclinaciones que se manifiestan y son secretas hacia el materialismo. Se requiere algo diferente, a saber, un trabajo conjunto de los seres humanos en el ámbito social que se basa en estos principios espirituales. Y esta gente pues sí, sabe lo que está diciendo. Podemos concordar o no, también es muy válido. Ahora bien, al abogar por la unión de personas entre mente y espíritu, no es nuestra responsabilidad preocuparnos por aquellos
a que este señor Steiner los llamó los sin alma. Qué interesante, ¿no? Por algo los ha de haber llamado así. En lugar de dejarse llevar por la influencia de tales personas, porque estas personas vienen trabajando una energía vibratoria muy baja, es más beneficioso para esa persona transformar todo lo que le rodea para tener una energía más armoniosa y sentirme en calma y en paz. Así se siente cuando tú vas transmutando todo lo que te pasó mal o que vas armando una mala racha por algo. Tú mismo vas transformando todo esto a algo más armonioso. Otra forma de decir que la presencia de esta negatividad se tiene que transformar en algo que no sea negativo ni que sea contraproducente. Aquí vamos a esto. Si esa energía negativa nos regresa, para nosotros en nuestro estado anímico es contraproducente al 1000%. Dicen que esto es similar a un proceso alquímico. Vámonos al siglo XXI, como yo te digo, nuestra maquinita del tiempo. Es una época de transformación en la que tendremos que enfrentar nuestras sombras y lidiar con ellas. Sin este reconocimiento y sin una limpieza, vamos a ser dominados por fuerzas del estancamiento. Y sí es cierto, cuando empezamos a vibrar en esa energía negativa, nos llega un estancamiento, donde no producimos, donde nos quedamos con un bache. Por ejemplo, todos estos estudiosos de estos temas, y hay algunas personas que se quedan ahí y ya no dieron para más, como luego dicen, y se oye muy mal, pero así dice el dicho, que el que nace pa' maceta se queda ahí, porque de su misma mala energía no la ha podido transmutar para crecer. Más o menos es así. Y lo que dicen que después, cuando tú hayas logrado esa catarsis o hacerte una especie de limpieza, también como los seres humanos estamos enlazados energéticamente a cómo se ven estas cuestiones, ya colectivamente vamos a pasar a una etapa de transmutación donde nuestro polito negativo se va a transmutar en fuerzas constructivas. De hecho, yo te traje un programa donde ya se había descubierto científicamente que nosotros como seres humanos hacemos lo que las plantitas, drenamos energía de otras plantitas. Entonces, imagínate, si tú tienes una mala vibración, si hay uno que está bajando también la vibración, pues lo contagias, porque esa persona tampoco sabe transmutar esto en algo positivo o en un aprendizaje. El espíritu de nuestro tiempo, por lo tanto, es uno de transmutación y transformación. Eso es lo que dice este señor. Y hasta que transmutes esas contrafuerzas que es entre el estira y afloja del positivo y negativo, no hay una transformación real o que dure. Y que diga, siempre estoy vibrando alto. No es cierto. O sea, nuestros mismos cambios emocionales hacen que o nuestra vibra suba o nuestra vibra baje. Así es la cuestión. Esta transmutación de lo negativo o la sombra se le denomina el leitmotiv de nuestra época y no puede hacerse sin pasar por el valle de la sombra de la muerte, así lo denominan. Experimentar y sobre todo comprender tanto esas fuerzas de negación como las de desarrollo. También tenemos a otro autor que se llama Terry Broadman.
Ahorita te lo enseñamos a Terry Broadman, porque aquí pues te hablo de estos personajes para que tú los busques y los leas de primera mano, porque así es. Y Terry Broadman dijo esto, y te lo cito textual: al decir esto, inmediatamente nos encontramos con una paradoja, porque necesitamos reconocer que sin la resistencia de estas contrafuerzas que se van oponiendo a nuestro desarrollo, no sería posible la libertad humana. Imagínense. O sea, lo necesitamos pasar por ese, digamos, proceso. Ahora bien, y por tanto, en última instancia, tampoco la posibilidad del amor. Esta gran energía. Es interesante cómo piensan estas personas. Ningún gran drama, especialmente el gran drama de la historia de la humanidad, es posible sin el desafío de las fuerzas de la oscuridad dentro de nosotros. Claro, se han hecho cosas muy malas a lo largo de la historia, pero si no existieran, muchos de nosotros como seres humanos, algunos por conveniencia repiten esas historias, pero los que tenemos una conciencia sabemos que esos eventos históricos, si se vuelven a repetir, ¿a qué nos puede conllevar como la humanidad? Y hay seres humanos que están en el polo negativo y que no aprenden, y hay seres humanos que están en el polo positivo, que tuvieron polos negativos y siguen aprendiendo de esos polos negativos. Eso, la cosa es así. Y entonces dicen, al arrojar luz sobre las fuerzas que se oponen a la libertad humana, podemos ver que paradójicamente son estas mismas fuerzas las que hacen posible la libertad. Y sin embargo, necesitamos obtener esta comprensión para que podamos saber en qué nos estamos metiendo o a qué tenemos que enfrentar. Estas contrafuerzas, que las denominan entrópicas, van a intentar controlar y gestionar el pensamiento humano y las narrativas culturales a través del materialismo árido, así lo comentan. Y ya sabemos cuáles son las cosas materiales, bien lo hemos dicho. Si te compras una casota, que no está mal, pero vives en esa casota cómoda, te han mentido ficticiamente que tener éxito es tener mucha lana. ¿Y cuánta gente no se ha enfermado de un cáncer terminal y ni todo el dinero ni del mundo ni toda la ayuda hospitalaria los ayuda para no irse al hoyo? ¿Y de qué sirve que tuvieran todo eso y un supuesto éxito? El éxito es efímero, a decir verdad. Y lo que dicen, las fuerzas de limitación, la indiferencia, la lógica racional y el consumo, dicen, ese es uno de los ejemplos. Tales fuerzas áridas van a buscar restringir y contener el pensamiento humano, limitando solo a todo lo que tenemos físico, o nosotros físicamente hablando, y todo lo que tenemos palpable. Ahora bien, no es por dárselas a desear, pero dicen, por negación y negación del trasfondo metafísico de la vida. Una visión del mundo que no reconoce esa conciencia espiritual o inspiración genuina más allá del reino material. Y les digo, todos tenemos nuestro proceso a nuestro nivel y nadie va a venir a embonártelo a huevo para que seas más o menos espiritual. Crecimiento individual y personal, y aquí lo hemos visto en varios programas. Y la verdad, como tenemos esos claroscuros, todos como seres humanos, pues obviamente
también nuestro desarrollo puede ser a mayor o paulatino. Pero ¿qué pasa por ahí? Y eso aquí te abro un paréntesis, que muchas de las veces quienes te explican estos temas caen en el error de enseñarles que ser muy espiritual es tontear a la gente que viene debajo de ti y obviamente no respetar, y que se te empiece a inflar un ego tremendo porque tú sí eres espiritual pero el de al lado no. A lo mejor la persona sí es espiritual a su modo y desde ahí ya estamos prejuzgando. Y a veces estas enseñanzas se dan de manera errónea bajo un falso que tú tienes tu libre albedrío para escoger mientras te manipulan la mente. Muy interesante. Y dice, se puede decir que las fuerzas contraevolutivas desean asegurar que la humanidad permanezca en el nivel del ego, que era lo que te estaba yo comentando anteriormente. Es decir, nuestro yo cotidiano, en básico. Ahí nos quedamos en palitos 1, digamos. Gobernado por esas emociones, posesiones, promesas y pseudo verdades. Una gente que te enseña según cuestiones espirituales y de divulgación, te dice que tiene la verdad absoluta y conocimiento, y que tú puedes usar tu libre albedrío si seguir o no seguir escuchando este tipo de cosas, cuando no funcionan de esa manera. Mucho ojo. Ya hemos visto que en la vida moderna está plagada de materialistas egocéntricos preocupados solo por sus placeres y ganancias físicas. Esta es la parte vulnerable y que está, miren, bien pulidita. Y aquí viene también englobado una agenda globalista que está alimentada por el capitalismo y que mucha gente cuando se refiere al comunismo se espanta. Cuando yo les he dicho, el capitalismo también no es bueno y también es peor. Ninguno de los dos métodos son buenos, ni el comunismo ni el capitalismo. Ahora bien, esta es la esfera donde la industria cultural estrechamente va controlada y proporciona la máxima disonancia a través de lo que denominan, y ponen muy en boga esta palabra, el glamour. La música cacofónica, los ritmos discordantes, las letras discordantes apelan a los impulsos más bajos del oyente hoy en día, y que se pone como que en la baba, en el trance. No es de extrañar entonces que haya resistencia para aquellas personas que quieren desarrollar sus sentidos internos y modos de percepción, o sea, abrir ese campo. El entorno cotidiano no es propicio para desarrollar la conciencia espiritual. Por aquí dicen, y todavía es el papel de los individuos que están despiertos a ayudar al inconsciente al volverse consciente, que es lo que intentamos hacer en este canal. Hacer conciencia, no verter verdades a medias. No decir mi verdad y que esa es mi verdad porque es así, y contagiarte de una verdad efímera. Ahora bien, las fuerzas entrópicas pueden considerarse como fuerzas de obstáculo. Por diversas razones no han cumplido con su potencial de desarrollo. Estas personas han vacilado en su camino y por lo tanto se han quedado ahí, en el camino, ni para atrás ni para adelante, todo lo contrario, digámoslo aquí. Y criaturas al borde del camino obstaculizan e interrumpen a los que vienen por detrás, o sea, los detienen.
metafóricamente hablando, quien se junta con estas personas o quien trata de divulgar todo esto, las estanca. Ahora bien, a todos los demás que se les llamaría, y estas personas los llaman vagabundos y caminantes en el camino, se puede decir que pertenecen aquí, a nuestro reino, pero ya no están en nuestro camino de desarrollo. Tales contrafuerzas ya no vendrían siendo creatividad. No son un principio creativo en el universo, por lo que necesitan hacer uso de, ¿qué creen? De usurpar los impulsos existentes para poder actuar en un entorno o en esto que es lo físico. Tales fuerzas van operando, distorsionando y a todo le ponen la etiqueta del demonio o te empiezan a fanatizar con eso o hasta meterte miedo, sobre todo con otros procesos y cosas que a ti por lo menos te puedan funcionar. ¿Qué más? Necesitamos ser conscientes de aquellas creencias, idealismos, organizaciones, agrupaciones, entre más monerías, que muestran una antipatía, hostilidad y sobre todo en aspectos de espíritu, conciencia y de la metafísica. Estas pueden ser fuerzas colectivas y ocultas, con el objeto de desviar el camino del crecimiento de toda la humanidad. Aquí entramos todos a colación. La ruta materialista es una especie de caricatura de lo que ahora debe de ser el estado actual del ser humano. La materialización total, incluso lo que usamos nosotros, los medios digitales y virtuales, y se denomina lo del Zuckerberg, que es el metaverso, van a representar una parálisis de tu crecimiento en tu espíritu. Te vas a quedar ahí estancado. Una materialización total de la conciencia humana está teniendo lugar en todo el mundo y especialmente dominante en las naciones tecnológicamente avanzadas. La vida moderna se ha vuelto contra sí misma para estar en una parodia. Nada puede tomarse así, miren, como si lo anotáramos en papel y pluma al pie de la letra, porque las expresiones externas ya están corrompidas. Estas pseudo verdades, hablemoslo así, son la caricatura de verdades relativas. Quien alguien diga que tenga la verdad, está canijo, porque es la verdad de tu vivencia. No quiere decir que para todos sea la misma verdad. Las falsificaciones profundas son la parodia de los seres genuinos. Las líneas entre el saber y el que no sabe han sido borradas deliberadamente. Y ahora hoy en día nos falta mucha conciencia y mucho que pensar. Ahora, con las redes digitales, cualquiera que te ponga una camarita te habla babosada y media, te la crees y te la tragas completita porque te la compraste. Pero ¿qué sucede? Va pasando el tiempo, y a estas personas que dicen decir la verdad, esa verdad se va alterando. ¿A qué refiero? Cuando una persona realmente dice la verdad, o su verdad, te la va a contar 1000 y cientos de veces igual. Pero esas pseudo verdades, cuando son mentiras, van a ir variando, van a ir cambiando de acuerdo a lo que está en su mente, porque nada de lo que dice es verdad. Y no es ni su verdad. Son mentiras. Entonces, muy interesante cómo lo dicen.
Ahora bien, la vida exterior por sí misma existe ahí como que un reino que tiene un paño, ahí como que está oscuro, digamos, o empañado. Lo único que puede hacer es extraerse uno mismo de esta esfera que la denominan contaminante y dice, y bueno, hacer otra vez las conexiones para alinearnos, los apegos y las lealtades de uno. En épocas anteriores, la autoridad interna del ser humano fue socavada al someterlo a cuerpos de autoridad externo. ¿Y con qué nos referimos de esto? Con la institución religiosa. No vamos a ahondar en el tema, pero va por ahí. Cuando esta masa abandona lo que es el analfabetismo, fueron adquiriendo la educación suficiente para leer, investigar, aprender por sí misma, y es a lo que yo te invito en este canal, a que aprendas por ti mismo y no sigas en esa borregada. Ahora bien, las formas exteriores de autoridad fueron cambiando de lo sagrado a lo secular. ¿Qué más te puedo decir? Las instituciones seculares llegaron con normas sociales, patrones de pensamiento y un comportamiento que fuera aceptado, así, linealmente. En la actualidad, a medida que la conciencia y la comprensión perceptiva se expanden de forma rápida, los cuerpos exteriores de autoridad intentan ganar influencias al obtener acceso interior a nuestros cuerpos y mentes, a lo que se llama ahora nuevamente, y con estas formas dan la palabra de biopoder. Estas intervenciones en la integridad física del ser humano tiene graves consecuencias para la expresión natural de lo que nosotros traemos adentro como espíritu y como nuestra conciencia. Si el recipiente humano está, ¿para qué les cuento?, desequilibrado, también que ese desequilibrio sea bioquímico o incluso de forma genética interferido, entonces esa conciencia que ve espiritualmente, que está encarnada, tendrá no uno, sino varios problemas para manifestarse dentro de esta cuestión física. Esta intervención puede llevarse al extremo a través de los avances en ciencias biológicas genéticas. El proceso, y aquí hablan de lo de la clonación humana, es un pequeño pasito para empezar con ese dominio. Si se va clonando un cuerpo físico, entonces ya no es natural, como debería de nacer, naturalmente hablando. Esto ya sería una fabricación, como fabricar zapatos. Y no ha cobrado vida a través de un proceso de nacimiento orgánico, que es a lo que te estoy explicando ahorita. Como es un óvulo fertilizado en un cuerpo de una mujer. En un sentido, y nos vamos un poquito ya a la metafísica, se puede decir que el cuerpo físico no es capaz de recibir conciencia espiritual porque no está alineado vibratoriamente. Es mala la comparación, como una botella que va a ser llenada con un líquido, pero ese líquido no tiene propiedades nutrientes. No sé si me estoy dando a entender. Sería más o menos así el caso cuando sería algo que nace por todas las vías de la ley como debe de nacer, en cuestión de nosotros los seres humanos. Y puede interferir que otras entidades o fuerzas podrían habitar el vehículo físico. Pues sí, porque sería algo intercambiable.
no tendría un alma y un espíritu. Ahora bien, porque el espíritu está conectado, como lo dicen los arzobispos de hoy en día, con el monad, así sería. Y una pregunta: ¿por qué la ciencia humana está moviendo cada vez más hacia la automatización, el tecnohíbrido, el cortar y cortar cubitos, así como si fuera de comida, de ADN, de la genética humana? En esto hay un giro hacia la fragmentación del ser humano, de sus orígenes metafísicos y el dominio del espíritu. En todo caso, esta es la definición de lo que sería lo maligno: el aislamiento de lo físico de su fuente metafísica. Las fuerzas contradesarrollistas están actuando en su contra, o en contra de todos nosotros. La mente humana, que sería la psique, el corazón, que serían las emociones, y nuestro cuerpo, que ahí sería la voluntad. Estos tres aspectos se pueden relacionar con la imaginación, la inspiración y la intuición. Imagínense perder todo esto para ser un robot automatizado. Y estos tres aspectos han sido objeto de la manipulación desde En nuestra era actual se apunta a la imaginación a través de los medios de comunicación, los videojuegos, la propaganda, la vida digital y la realidad aumentada. Esos serían unos ejemplos. Las facultades de inspiración están siendo distorsionadas a través de la cultura industria controlada, música, literatura y arte. Y la intuición es amortiguada por un debilitamiento de la voluntad humana. O sea, no tener voluntad y a todo decir que sí, y estar como borreguito diciendo que sí. Ya cualquiera ahorita que nos ponga una cámara también le decimos que sí, sin pensar. Es triste, la verdad. Así como por intervenciones y violaciones contra el cuerpo físico. Todas las fuerzas tienen como objetivo ir presionando al ser humano de manera que aumente su inmersión en las cuestiones materiales, al tiempo que va generando impulsos para, en lugar de evolucionar, involucionar, para tener impulsos más animales o irnos a los principios primitivos. Cuando más difícil es para la conciencia del espíritu entrar en una experiencia de vida, solo para descubrir que todo está subordinado a una perspectiva que nos entrega lo material. Un mundo que casi no se da cuenta de la realidad de ese espíritu. Cuando más se va para abajo los poderes de este mundo y la persona también va cayendo a estos poderes, pues el espíritu entra en una experiencia de vida, solo para descubrir que todo está subordinado a una perspectiva material. Un mundo que casi no se da cuenta de la realidad del espíritu. Imagínense. E imagínense que bajo unas leyes establecidas dentro de estas cuestiones materiales, menos va a poder actuar una persona desde un lugar interior de voluntad personal y espiritual. O sea, estarías a merced de que te dominen en las cuestiones materiales y prestarle menos atención a eso. Un ser humano ya no puede convertirse verdaderamente en su yo esencial. Está completamente invertido en una realidad de consenso que es adversar a las verdades metafísicas. De aquí citan a Cristo, que fue lo que dijo: mi reino no es de este mundo. Aunque no sea de este mundo, debe de trabajar en este mundo. Nuestro punto de interacción, participación y acción está dentro de esta tercera dimensión, pero nuestro fundamento no se origina dentro de este mundo. Y esta combinación es la fusión en lo que sería una fuerza para estar en este mundo y no ser desgastado por él y todas las cuestiones materiales.
La expresión del espíritu conciencia es una fusión y el ser humano, nosotros somos un recipiente, tanto receptor como portador. Ser el portador de lo que también está más allá de eso físico significa que también la persona necesita fortalecer lo que traemos nosotros en un mundo interior, su entorno interior y tu entorno interior. Ahora bien, una persona completamente que exterioriza está demasiado apegada a eventos e influencias del mundo material. Y esto puede convertirse en una piedrita en el zapato, a decir verdad. Debe de haber suficiente capacidad dentro de cada persona, y eso es individual, para ejercitar imaginaciones creativas internas para que las inspiraciones recibidas tengan un recipiente, un espacio que a tus pensamientos y a lo que es tuyo interior esté protegido. En él que gestar antes de la expresión externa. Aquí denominaremos algo denominado nuevo mundo, que pueda llegar a existir, pero debe venir a través de nosotros como seres humanos y no ser forzado sobre él. Por eso se dice que un nuevo mundo nace en lugar de estar poniendo como tabiques para construir. Las acciones externas pueden ser las de construir, pero los impulsos iniciales nacen desde nuestro interior. Es así como las influencias de esta metafísica pueden entrar en el dominio de esto, que es nuestra tercera dimensión, a través de individuos que estén receptivos a lo que tú comentas. Por ejemplo, ahora en los medios digitales. El acto de transmutar fuerzas contrarias son constructivas. Requiere que la humanidad pase de un lugar de dominio externo bajo el dominio de influencias externas a espacios que sean receptivos de forma interna a los impulsos inspiradores. En esto se puede decir que este proceso de transformación es uno en el que el inconsciente se va volviendo consciente de las cosas, y ya volviéndote consciente de las cosas, pues es más fructífero de que tú tengas tu propia conciencia y pensamientos que alguien que te quiera revelar lo que supuestamente es y no es, porque su propia verdad, y en algunos casos ni hasta verdades son de esa persona, nada más es cuestión de que quiera salir a cuadro para figurar, siendo que nuestro desarrollo, como yo te lo he dicho en otros programas, debe de ser interno, y que pues obviamente haciéndote consciente de varias cosas, pues vas teniendo tú tu propia verdad y tu propia construcción como ser humano. Y bueno, hasta aquí es el tema, espero que te haya gustado. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme tu me gusta, en la caja de los comentarios tu comentario, y siempre vamos a estar hablando de estas cuestiones. Hablamos de estas personas que te las vuelvo a nombrar: Rudolf Steiner, Sergei Prokofiev y de Terry Broadman. Si te interesa mucho lo que es estos tres autores que han dicho estas cosas, córrele y búscalos para que tú tengas tu propia investigación. Como yo te digo, a mí no me creas ni el bendito. Yo no vengo aquí a revelarte verdades, yo no vengo a nada. Yo soy Miss Google, el chismecito rico de la red, y sobre todo, a decir verdad, pues tú eres el propio juez de los temas que te interesen. Yo aquí nada más vengo a charlarte el tema y que tú tengas tu última opinión. Por mi parte es todo.
Esta fue Prisa Sagari. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Chau, chau.